que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad. Indígena eres color de tierra, mujer, fortaleza y dignidad. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Maestra Vida, un programa donde la vida está siendo noticia y la cotidianidad es política. Yo soy Norma Lucía. Y yo soy Lina, y les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Bueno, y yo soy Carlos, el hombre invitado a este programa de mujeres, donde las periferias tienen la palabra y nos presentan algo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre un tema especial, sobre un tema que ha sido maltratado, ha sido vilipendiado y sobre todo incomprendido, principalmente por los hombres. Vamos a hablar sobre el feminismo. O los feminismos, porque nos encanta narrarlos en plural. Ha sido tan rico el camino, tiene tanta hondura, tiene tantas aristas que merece ser llamado feminismos. Hay miles de feminismos, pero lo que tienen en común son dos cosas. Una, se han dedicado a rastrear cuál es el origen de que en la mayoría de culturas las mujeres tengamos una posición inferior y lo femenino sea tan desprestigiado. Y dos, se han dedicado a rastrear cuáles son aquellas cosas del mundo de las mujeres y del mundo femenino que le hacen un aporte invaluable a la humanidad y a la sociedad. Y en este programa vamos a tener la experiencia de vida de dos mujeres feministas, dos maestras de vida del feminismo de la región, Gabriela Castellanos y Carmiña Navia, quienes por cierto ya nos han acompañado en el programa, pero esta vez nos van a expresar cómo el feminismo ha atravesado sus vidas, cómo las ha impregnado y además cómo las ha aproximado a otras mujeres a través de las luchas conjuntas. Claro, y es que esas solidaridades expresadas en cotidianidad, en defensa de la vida, esas solidaridades se han enfrentado al sistema patriarcal, un sistema dominante que se basa en la guerra y en la anulación del otro, en el conflicto resuelto a través de la eliminación del otro, a diferencia del feminismo, que nunca plantea guerras. Sí, entonces una idea feliz, conocer más a fondo qué es lo del feminismo, cuáles son los mitos y cuáles son las realidades del mismo. Creo que vamos a pasar a adentrarnos en ese maravilloso mundo de los feminismos. El feminismo, cuando uno lee en los textos, pues es una opción política que uno decide hacer. Pero también pienso en otras mujeres que no han tenido oportunidad de leer los libros y los textos sobre el feminismo y sin embargo tienen muy interiorizado esa conciencia de ser mujer. O sea, el feminismo entonces sería como una opción que yo hago por mí misma y por las otras mujeres. Como esa decisión que tomo en mi vida por luchar, por ser yo, por buscar mis derechos, independiente de que esté escrito o no escrito en ningún libro, porque yo pienso en mi mamá y ella tenía muy claro que a ella nadie la tenía que maltratar ni hablarle mal. Esa es una expresión feminista y sin embargo nunca lo ha leído ni lo leerá. Entonces es como una decisión por mí misma, por mi vida, por mi felicidad, por mi espacio, por mi cuerpo. Yo creo que el feminismo es una propuesta para transformar. Y transformar significa desde transformar nuestras vidas, pensamientos, valores, posiciones en la vida, cómo tú inclusive te agachas a buscar una cosa, cómo tú te relacionas con el trabajo doméstico, que no es ese trabajo que tú tienes que explotar a otra mujer, sobre todo afrodescendiente e indígena, porque tú te tienes que ir a la reunión feminista. O que si viven varias en la casa tiene que repartirse el trabajo doméstico porque eso es una apuesta. O el asunto del lenguaje, no solamente las y los, sino cómo que desaparezca el las y los y buscar alternativas de palabras nuevas. Es decir, para mí transformar significa desde tu propia vivencia, tu cuerpo, por ejemplo. Es decir, cómo aceptar tu cuerpo que no sea imponiéndote una estética que te imponen a ti, sino también verle la otra manera de ver los cuerpos, que no es la que nos instala. Yo siento que las transformaciones más fascinantes del feminismo y de las mujeres han sido las transformaciones íntimas, las que han llevado para ellas mismas.
poder encontrar elementos en el adentro, o sea, cerrar la puerta y en mi casa poder encontrar elementos para liberarme yo allí en ese espacio y salir a, digamos, a proyectar eso. Yo creo que la lucha de las mujeres ha sido antibelicista totalmente, por ejemplo. Creo que la lucha de las mujeres ha sido creativa. Creo que la lucha de las mujeres ha sido incluyente, una lucha autónoma, una lucha trascendental, romántica, una lucha de lágrimas. A mí me conmueve mucho y me conmueve para mi vida, de lo que ha significado. Sí, yo sé que, sí, sentimiento compartido. Pare, mire, escuche bien, somos feministas, no lo sabe usted. Pare, mire, escuche bien, guapas y listas, o es que no lo ve. El primer mito es que el feminismo ha declarado la guerra a los hombres. Por supuesto, el feminismo hoy día por lo menos no declara la guerra a nadie, construye la vida de otra manera. Si no se trata de declarar la guerra a los hombres, se trata de construir una mirada crítica sobre la cultura patriarcal, que es muy distinto. Mientras el machismo golpea, humilla, mata, declara la guerra, es decir, todos los días, el feminismo nunca ha matado a nadie. El feminismo es libertador, es una teoría libertadora. El feminismo construye democracia, el feminismo construye igualdad de oportunidades en todos los espacios de la vida. No se puede comparar en nada. Y bueno, es que se han construido una serie de mitos alrededor de los feminismos. Un mito fundamental es el tema de que los feministas están en contra de los hombres. Esto se desvirtúa en la medida en que nosotros como hombres también visualizamos el aprendizaje que nos aporta el feminismo, la posibilidad incluso de plantear nuestro escenario de trabajo, nuestro escenario de vida vinculado a elementos tan fundamentales como el afecto, de no tener sobre nuestros hombros esa carga de que somos los productores y proveedores, sino que vamos en solidaridad y de la mano, de tener la posibilidad de llegar a la casa a integrarnos a ese espacio de recogimiento y de construcción de ser. Entonces hay una serie de mitos que entran a revaluarse, de desmontarnos la guerra como destino, de desmontarnos el vencer a otro como destino, y más bien el agruparnos y buscar en otros y otras la solidaridad y el avance conjunto. Es que el feminismo ha tenido una travesía histórica y también una travesía política. Empezamos como el feminismo de la igualdad, buscando posicionarnos, alcanzar esos niveles, ser iguales a los hombres, porque ni siquiera éramos consideradas personas iguales, incluso teníamos como el estatus de ser niñas eternas. Y empezamos por allí, por ser iguales, luego reconociendo nuestra diferencia, y llega el feminismo de la diferencia, donde ya reconocemos que nos hemos construido diferente y que son en esas diferencias que debemos reevaluarnos. Y siguen las mutaciones, las manifestaciones del feminismo, el feminismo chicano o el feminismo negro, que también planteó que al sexismo también había que imprimirle el análisis del racismo, el clasismo, porque no todas las mujeres vivían las mismas desigualdades. También están los ciberfeminismos o el transfeminismo, que es el que cuestiona esta materia, este cuerpo, que ya nos habla de otras identidades, las identidades trans, que nos hablan de ser mujer desde otras perspectivas, de construir, destruir esa categoría. Los feminismos han tomado muchos caminos y nos han propuesto perspectivas muy interesantes de cómo ser y cómo amar. Y creo que una de las cosas maravillosas de los feminismos es que han ido complejizando la mirada del mundo, haciéndola más bella, más generosa con un mundo, porque el patriarcado nos partió el mundo en pedazos. Primero nos separó dos polos irreconciliables, lo femenino y lo masculino, la razón y la emoción, lo bueno y lo malo, y esto ha sido una tragedia porque quedó la razón primando sobre todo, y esta operación de poner ese polo arriba fue muy triste. Quedaron por fuera cosas maravillosas, las emociones, la intuición, la magia, los lenguajes lúdicos, festivos,
el saber que no se cree objetivo, no creemos que sabemos por fuera. Entonces creo que ese asunto es muy interesante escudriñarlo y es una idea feliz, entender más cuáles son las operaciones que hizo el patriarcado y que nos empobrecieron la vida. Esa es la nota que vamos a ver a continuación. La cultura patriarcal es una forma de pensamiento que pone a las mujeres en un lugar de subordinación en relación con los hombres y con la mirada masculina del mundo. Esa es la cultura patriarcal, la que nos subvalora a las mujeres con lo que somos, con lo que hemos construido y con lo que tenemos. El patriarcado podríamos decir que se empezó a manifestar hace muchos siglos, desde antes de Cristo, cuando se constituyeron las religiones monoteístas. Las religiones monoteístas acabaron con todas las manifestaciones religiosas femeninas, con las diosas. Y la cultura helénica, o sea, ya en la Grecia antigua, terminó con toda tradición politeísta y con toda tradición de las mujeres como diosas e instauró una nueva religión, que es la religión monoteísta patriarcal, basada en los dioses hombres. Acabar con la servidumbre femenina fue uno de los primeros, el primer paso para construir a la mujer como una ciudadana, como una sujeta de derechos. ¿Qué es lo que se dice en el siglo XVIII? Todos los seres somos iguales. Y entonces empieza todo ese planteamiento sobre libertad, igualdad, fraternidad. Pero cuando se consiguió eso, y cuando se hizo la Revolución Francesa, que es la revolución, pues el modelo por excelencia de revolución, y se consiguió que se respetaran los derechos humanos, sí, pero son los derechos para los hombres, las mujeres no. Y hubo en ese momento, ese es otro hito de la historia del feminismo y de la lucha contra el patriarcado, otra mujer, Olympe de Gouges, una mujer revolucionaria francesa, escribió los derechos de las mujeres. Y esta mujer, cuando hizo públicos esos derechos de la mujer, fue muy cuestionada por sus compañeros revolucionarios, quienes decidieron finalmente guillotinarla también, como habían guillotinado al rey. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. El patriarcado hace parte de un entramado, unas redes de opresión, discriminación, que operan a niveles muy finos en la sociedad y sobre todos y todas. El patriarcado también pone un sujeto como el máximo exponente de la humanidad, el dominador, un hombre blanco, rico, que además pertenece a una ideología cristiana, judeocristiana, dejando, por ejemplo, a hombres indígenas y negros y a las mujeres de todas las razas y condiciones sociales en una situación real de subordinación a este sujeto etéreo que se construye, del cual se construye una imagen. Eso es el patriarcado, y creo que como el patriarcado también toca tantas opresiones y genera tantas opresiones, también son muchas las formas de liberación, son muchos los puntos donde podemos tocar, liberarnos y hacerle una grieta y lograr que este sistema colisione y se pueda proponer una cosa nueva. Claro, porque hay feminismos que también lo que han hecho es mostrar que no es solamente lo evidente, que el poder económico, el político, que las empresas, que el mundo sea decidido y administrado y apropiado por los hombres, sino que nos han enseñado a vernos de esa manera inferiorizada, y como decía Willy Quintero en un programa pasado, tenemos un chip que nos toca cambiar, y ese es un reto fascinante. La posibilidad de desmontar esa cantidad de cucarachas que ya tenemos en la cabeza, lo simbólico. Ahí es donde está uno de los retos gigantes y maravillosos. Y ello se denota y se hace evidente en la lucha de mujeres, específicamente mujeres
que en su cotidianidad y en su testimonio de vida han defendido eso, la vida, y nos muestran caminos, al defender la vida defienden a la humanidad, y defendiendo la humanidad posicionan a las mujeres y mejoran la vida de tantas mujeres. Entonces vamos a ver ahora en Maestras de Vida el testimonio de mujeres de la Gabriela Castellanos. Es una feminista académica, la tumbapuertas, porque ella misma se reconoció así, ella misma se reconoce como feminista académica en un momento en que la academia no reconocía el feminismo y no era, digamos, prestigioso serlo. Entonces vamos a ver a Gabriela Castellanos, pero también vamos a ver a Carmiña Navia, a una monja laica que en su vida, en su compromiso con las mujeres empobrecidas, ha estado en la cotidianidad, construyendo en la ladera sororidades, ha estado en la cotidianidad planteando otras formas de espiritualidad, no de la oración al divino etéreo, sino de la concreción de la construcción del reino en la tierra. Esa es Carmiña Navia y la vamos a ver ahora. Vamos a continuación. Gabriela Castellanos Llanos, o Gaby, llegó hace 40 años a la Universidad del Valle con la energía de su natal Santiago de Cuba y una estricta formación en universidades de Estados Unidos. En una época en que los estudios de género eran objeto de burla en el mundo académico, ella logró, junto con un puñado de profesoras y profesores, fundar el primer centro de estudios de género del país hace ya 20 años. Un centro que con numerosas investigaciones, publicaciones científicas y eventos académicos se ha ganado respeto y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Entonces eso ya no nos sucede, o sea, que frente al el Centro de Estudios de Género, un profesor se atreva a decirnos vaya a pintarse las uñas, ya no nos pasa. Yo pienso que hay que ser riguroso en cuanto a saber investigar con mucha cautela, de no falsear lo que realmente uno descubre. Y yo pienso que hay que de alguna manera retener la vida, sino para qué producimos, ¿sí? Académicamente. Tiene que haber lo académico, tiene que haber la interlocución con el Estado, tiene que haber lo carnavalesco, tiene que haber muchas formas de lucha. Una vez hicimos un foro y al otro día en El País sacaron una caricatura, ¿sí?, de una vieja gorda montada encima de un hombre, ¿sí?, y diciendo que las mujeres quieren dejar de ser víctimas, y entonces era una vieja gorda y el pobre hombre apachurrado. El hecho de que nos sacaran una caricatura al día siguiente quería decir pues que estábamos en el ojo de los patriarcas del Valle. Acompañando y animando los logros académicos y políticos de las mujeres en la región suroccidental de Colombia, siempre ha estado la rigurosa académica, que sin embargo mantiene un discurso fresco y un ameno estilo de escritura. La tumbapuertas, la poeta, la agitadora, la madre feminista exitosa, la sincera, solidaria y honesta Gaby Castellanos. Reconociendo que se necesitan enormes y permanentes esfuerzos para avanzar hacia una vida plena y feliz de las mujeres, Gaby se ha dedicado a preparar el relevo generacional del feminismo. He sido muy rebelde toda la vida, ¿no? Yo no sé si la rebeldía se enseña, puede ser una maestra de rebeldía, tal vez, pero hay algo que hace falta también y es, yo no sé si es valentía, si es arrojo, si es ganas de tumbar las puertas que te cierran delante, ¿no? Y una de las cosas más importantes de la vida es la persistencia. Yo no he perdido en mis 68, van a ser 69 años, no he perdido fuerza, ¿no?, en lo que creo. Matizo más, soy más calmada, escojo mis peleas, soy más diplomática, pero la energía toda la tengo. Que tenemos que conquistar la posibilidad de un estilo femenino que no implique en absoluto sumisión, que no sea para nada
poner siempre lo propio en segundo renglón, ser no solamente aquella que produce deseo, ¿sí? que atrae deseo y que lucha por producir deseo, sino aquella que desea ella, ¿sí? Porque hay mucho la actitud de que ya las mujeres han logrado tanto, ¿para qué seguir, no? Y la verdad es que si uno se estanca, retrocede, o sea, en algo como los derechos de las mujeres, si no hay una fuerza en que se continúe abundando sobre lo ya conseguido y se siga avanzando, se empieza a retroceder. Desde los 24 años se hizo monja, hija de la burguesía de Cali, apasionada por la literatura, abatida por la injusticia social de su momento histórico, seducida por la figura de Jesús de Nazaret, tocada por la poesía, dirige desde 1976 la Casa Cultural Tejiendo Sororidades de Cali. La posibilidad de educar a las mujeres, especialmente mujeres populares en los medios en los que nosotros nos movemos, en su autoestima, es decir, en su valía como género, para que transformen sus prácticas culturales familiares, sus prácticas culturales vecinales, porque uno de los problemas que tiene el sistema capitalista, sobre todo el sistema androcéntrico y patriarcal, es que nos pone a las mujeres a competir unas por otras y nos pone a las mujeres a negarnos unas a las otras. Entonces mi lucha ha sido siempre frontal contra ese competir, contra ese negarnos, para tratar de que las mujeres hagamos una cultura femenina, que es lo que le llamamos la sororidad. Se hizo profesora brillante en literatura de la Universidad del Valle y como poeta, ensayista, teóloga y crítica literaria, ha consolidado una extensa obra con innumerables reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos Casa de las Américas, y ha logrado unir su lucha por visibilizar la voz de las mujeres en la literatura con su militancia feminista y su trabajo popular y comunitario. Mirar que realmente sí ha habido toda una historia de maestras hacia atrás, de mujeres hacia atrás, que han dicho una palabra, que han escrito, que son estupendas escritoras, que son magníficas pintoras, que son grandes cineastas, que son grandes artistas de distinto tipo, pero que han sido ignoradas y silenciadas por eso que llamamos los cánones oficiales de la cultura. Entonces empieza mi lucha para ampliar esta perspectiva y lograr que en la universidad, en los cineclubs, en los cineforos, en los libroforos, descubramos y leamos a las mujeres. Pero también Carmiña Navia es maestra de vida para tantas, porque en su lectura feminista de la Biblia nos devolvió un rostro nuevo de Débora, Ana, Esther, Judith, Ruth, María de Magdala, porque vive una espiritualidad vital, profunda, transformadora y gozosa. La experiencia espiritual no se puede seguir viviendo en referencia a un Dios varón masculino que es el que sanciona o el que otorga la salvación a las mujeres, sino que las mujeres tenemos que mirar en la naturaleza, en nuestro entorno, en nuestro ambiente, en nuestras experiencias espirituales, qué figuras femeninas nos refuerzan, qué figuras femeninas nos salvan, qué figuras femeninas nos sirven de parámetro para la construcción de nuestra identidad. Estas dos hacen parte de un ramillete maravilloso, lo que las poetas han llamado las almadres, las que abrieron la trocha, el camino, cuando todo era tan oscuro, cuando todo el mundo decía que eran locas, que cómo se les ocurría atreverse a pensar en un mundo que no fuera así gobernado por los patriarcas.
Estas fueron unas que abrieron caminos y hoy siguen dejando su huella en muchas otras generaciones. Por eso, desde aquí decimos, todos los feminismos han sido importantísimos, vitales. El de la igualdad, la diferencia, las nuevas preguntas, las nuevas generaciones. Estos nuevos sujetos están llenando el camino de interrogantes y eso es lo bueno. Como dice una feminista nueva, el feminismo es un camino sin mapa, pero afortunadamente nos han dejado pequeños señuelos y estas son dos que nos han dejado lucecitas. Nos han dejado maravillosos señuelos por dónde ir, por dónde transitar y preguntas nuevas que hacer. La espiritualidad, el poder reconocer que existe un Dios dentro de nosotras, una diosa dentro de nosotras y que no necesitamos intermediarios para ello, yo creo que ha sido de los aportes más grandes que por lo menos a mi vida, atravesada por el feminismo, ha hecho Carmiña Navia y estas mujeres que han reivindicado una espiritualidad más cerca de lo femenino. Para mí eso ha sido revelador, ha sido muy importante y yo siento mi vida atravesada por ese feminismo. Por eso yo les quiero compartir este trino, el trino de Jovita. Está loca amada. Claro. Entonces, mire cómo se pone de acuerdo con ustedes y dice: adoro a las mujeres que desobedecen, experimentan y vuelan. Dice Jovita en el trino. Desobedecer, experimentar, volar. Esas son las propuestas de los feminismos todos. Entrar donde no somos bien recibidas porque quizá después ese escenario va a ser una cosa maravillosa. Por eso les proponemos en el sexto sentido conectarnos con eso que es el feminismo. Como decía Julieta Mayo, soy feminista cuando me opongo a una regla de esas establecida y estricta, o cuando me atrevo a ser solidaria, o cuando me atrevo a exigir respeto. Así nunca me haya leído un libro feminista ni sepa quiénes son esas señoras. ¿Qué cosas nos conectan con el feminismo? Por ejemplo, a ustedes. A mí me ha conectado con el feminismo y puede ser un lugar algo cliché. Yo me acuerdo que esta conversación la he tenido varias veces con amigas y compañeras, pero mi mamá me acercó al feminismo. El haber reconocido ella cuál era su lugar, el haberse separado de mi papá, a pesar de que era de pronto el acto más bochornoso que se podía hacer en ese momento, señalada por su propia familia, pero que luego pudo demostrarnos y cada uno lo pudo ver cómo ese acto de sabotaje de un matrimonio que se veía muy bien se convirtió en un acto liberador para todos y para todas en la familia. Yo creo que el poder tomar una decisión autónoma, a pesar de que toda la sociedad te esté reprochando, te esté tachando, esa decisión es un señuelo feminista, a pesar de que, por ejemplo, mi madre, como la mamá de Juliet, tampoco conocía ninguna feminista, pero ese señuelo a mí me llevó por el camino feminista. Bueno, y en el caso mío, cuando la mamá de mi hijo decide que tiene que hacer su vida y que ella también tiene que formarse y tiene que construirse hacia afuera, aún siendo buena madre, y me pone a mí en la decisión de ser padre criador, padre soltero de alguna manera, o padre separado pero criando hijo, me pone en la condición y en la posibilidad de maternar o de paternar, de ser otro tipo de hombre en relación con mis hijos. Y eso lo he aprendido y lo voy multiplicando y de allí construyo mis discursos y la propuesta de vida y lo aplico a mi vida y a mi cotidianidad y a mi trabajo. Entonces, el feminismo me ha enseñado a mí a ser hombre de una manera diferente. Bueno, entonces les invitamos a afinar su sexto sentido también. No importa que ustedes hayan visto a las mujeres feministas como bigotudas, barbadas, malvadas, les recordamos, dentro de cada uno de ustedes también hay un señuelo feminista. Entonces, ¿cuál es? Les invitamos a que nos escriban, nos llamen. Tenemos varios mecanismos para que se comuniquen con nosotros y estamos felices de la respuesta que hemos tenido. Gracias al Fondo para la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico por cofinanciar esta Maestra Vida. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad, indígena eres color de tierra, mujer fortaleza y dignidad.